Ana Varga, una profesional bioanalista que lleva consigo una historia de resiliencia y metamorfosis. Nacida en Venezuela, ha recorrido el camino hacia España y Alemania, enfrentando desafíos tanto personales como profesionales. A lo largo de esta travesía, el peso de la ansiedad y el estrés la llevó a un notable aumento de peso. Hablar de tu historia, de quién es Ana, cómo logró llegar a Alemania, en base a qué sueño o en base a qué idea se le metió en la cabeza, qué es lo que quisieras tú transmitir a una persona que está ahorita de cero a lo que tú has llegado, a lo que tú has llegado, de lo que nos ocurre a muchos de los venezolanos que estamos en cualquier parte del mundo, donde vemos que hay personas recientemente llegando y tú dices, tranquilo que hay oportunidades, tranquilo que si tienes como digamos paciencia, esmero, lograrás el éxito que quieres, porque no sé si a ti te pasa, pero aquí en Chile yo veo gente que todavía está llegando para conseguir oportunidades. Tú estás en un país que es Alemania, es un país que está sumamente desarrollado, tiene mucho progreso, pero también tiene una traba que es el idioma. No todo el mundo domina el alemán. Y eso también es como, digamos, enfrentarse a salir de tu grado de confort en caso de que existan extranjeros yendo ahorita a Alemania a vivir o a buscar una oportunidad, pero sin saber el alemán y tienen que darse duro con ese idioma para lograrlo y posiblemente conseguir una manera de tener un sustento en su día a día. Yo cuando decidí salir de Venezuela, yo decidí para estudiar, quería hacer un máster en SIDA, porque en Venezuela trabajé con un grupo trabajé en un pueblo cerca de la costa, donde estaba todo, casi todos eran positivos en VIH. No podía yo ver cómo los médicos en aquel momento no querían tocar ese tipo de pacientes porque tenían miedo a contaminarse. Yo era la que hacía el diagnóstico en ese momento en el hospital y dije, no, esto no puede seguir pasando. Yo quiero ayudar a estas personas para que sean bien atendidos en un momento determinado y enseñar al personal de salud a que puedan tocar este tipo de pacientes y tratarlo. Eso me motivó a salir de Venezuela, a hacer un magíster en SIDA. Luego, en el cambio por la situación política que hubo en el país, tuve que quedarme en España. En ese tiempo tuve mi familia, mis hijos nacieron, tuve mi primera hija haciendo el máster. Trabajaba para una institución pública en Venezuela donde salí con un permiso no remunerado y ellos me ofrecieron que podía regresarme para ocupar un cargo en un instituto de inmunología que acerca de... Yo dije, bueno, yo no he terminado el máster, yo no puedo regresarme, yo estoy embarazada y me tocó renunciar. Renuncié, dejé mis cargos en Venezuela y continué mi máster. Terminé mi embarazo y logré otra beca, una beca que me permitió hacer el doctorado. Doctorado en inmunología. Tardé aproximadamente 3 o 4 años haciendo el doctorado. Tuve mi segundo bebé en España. Luego, en ese momento, o sea, yo llegué cuando salí de Venezuela, yo pensaba que mi profesión era universal. En ese instante no sabía a qué me iba a enfrentar, solo quería, estaba muy motivada para ayudar a aquellas personas cuando me regresara. Cuando llegué a España y quise buscar empleo, me encontré con una barrera, cual tuve que afrontar poco a poco. Llegué con un visado de estudiante, que con un visado de estudiante no se te permite trabajar, no se te permite hacer muchas cosas. Entonces, mi esposo, veterinario, tuvo que comenzar a trabajar en España, no de una manera legal, sino los dos teníamos un visado de estudiante. Y él consiguió un empleo porque el visado de estudiante en aquel momento tenías que conseguir un empleo referente a lo que ibas a estudiar. Y bueno, un empleo a tiempo parcial. Yo no pude hacerlo porque el bioanálisis, yo soy licenciada en bioanálisis, no existe en Europa, no existe en España y en Alemania tampoco. Entonces comencé a homologar mis títulos, pedir los programas a Venezuela. Los programas en aquel momento eran unos libros
muy grandes, los tengo en una biblioteca. Son libros gordos, notas de pregrado, notas de bachillerato, y tenía que cumplir una serie de requisitos para homologar el título, y no homologarlo, sino convalidarlo. Lo que intenté convalidarlo con biología, con bioquímica, con farmacia, y no tuve suerte en ese instante. Habían muchos requisitos que tenía yo que cumplir para poder trabajar en Alemania, perdón, trabajar en España, homologar los títulos, convalidar los títulos. En ese ir y venir, decidí hacer el doctorado. Seguía andando el ritmo, las cosas son muy lentas cuando estamos en el exterior. Queremos que sucedan muy rápido porque queremos conseguir empleo, queremos culminar las cosas para saltar a otro paso. Eso tardó como 2 o 3 años en convalidarlo. Al final no se pudo convalidar a las carreras que yo quería, sino que ellos estudiaron mi caso y decidieron darme una homologación en general. Soy licenciada en general, es decir, ellos reconocen que tengo estudios universitarios, pero no me saben ubicar en qué rama. Eso no me sirvió para nada. Una convalidación a un estudio general en donde no me colocan en una rama específica de la salud, siendo licenciada en bioanálisis, especialista en análisis clínico, no me sirvió para nada en ese instante. El máster, el doctorado los hice con estudios de pregrado, con los estudios que había hecho de bioanalista. La universidad no te exige que homologues los títulos en aquel momento, y eso fue lo que sucedió. Al ver que yo no conseguía empleo y con 2 niños pequeños, yo decido convalidar con enfermería y me fui a una universidad española en Madrid, y me aceptaron y realicé solamente las partes de práctica, las prácticas en diferentes hospitales, y tuve un título de diplomatura en enfermería. Es decir, soy licenciada en bioanálisis, diplomada en enfermería por una universidad española. En Venezuela cursé también estudios de enfermería, licenciada en enfermería por Venezuela también. La situación económica española no, en ese instante tampoco era muy buena, y no conseguí empleo tampoco en España luego de hacer la diplomatura en enfermería. Lo que me llevó a volver a migrar. Conseguí una empresa, contacté con una empresa que traía enfermeras de España a Alemania, y contrató a la familia completa. A mi esposo consiguió un empleo en un laboratorio veterinario, yo en una residencia de ancianos en Alemania, y con 2 niños pequeños yo no lo pensé, sino que, ok, vámonos a Alemania y vemos a ver qué hacemos. No sabía el idioma. El primer mes fue para mí muy difícil, los primeros 6 meses, el primer año fue muy difícil, al ver que yo no podía comunicarme porque era una residencia de ancianos. Los mayores no entienden el inglés, lo manejan muy poco, algunos con demencia. Yo dije, yo renuncio, yo no puedo seguir con esto. Tenía estrés, tenía ansiedad, y yo prefiero aprender bien el idioma para continuar los estudios de convalidación, de homologación. Y eso hice, yo renuncié, pero yo no había leído el contrato con esta empresa alemana, y decía que si yo renunciaba yo tenía que pagar algo extra. De todas formas, esa empresa tampoco era muy clara, y tuve que irme a un abogado en donde no pagué la totalidad de ese contrato, sino que pagué una parte, porque ellos tenían una cláusula en donde no se cumplía con el trabajador. En fin, que me tocó aprender un idioma, me tocó convalidar el título de enfermera, homologarlo, homologar el título de bioanalista, y comencé a trabajar después de la homologación, después de aprender un idioma y llevarlo a un nivel de B2, casi C1 en el idioma alemán, y comencé a trabajar en diferentes hospitales. Pero antes de trabajar hay que aprender el idioma. Antes de involucrarse con el pueblo hay que aprender el idioma alemán, porque no, el inglés puede ayudarte un poco, pero no
en su gran totalidad. El paciente no entiende el inglés, muy pocos entienden el inglés, el pueblo no te habla en todas partes de Alemania inglés. Y bueno, luego de eso, como enfermera intensivista, cuidados intensivos, no estaba muy contenta porque mi especialidad no es cuidados intensivos, mi especialidad es banco de sangre, hasta que hace aproximadamente 4 años, luego de intentar en diferentes hospitales, conecté con el laboratorio hasta ahora que estoy en un laboratorio de análisis clínico. El laboratorio, el hospital no me exigió que homologara mi título. Aquí el bioanálisis tampoco existe, sino que son carreras técnicas, son técnicos de laboratorio. Es un Ausbildung de 3 años. Sin embargo, el hospital, al ver mi currículum, al ver que soy magíster, tengo un doctorado en inmunología, no me exigió nada de eso y pude entrar al laboratorio y hacer todas las pruebas, convalidar las pruebas, inclusive hago servicios de consejera. Cuando los médicos llaman, puedo explicar diferentes pruebas que se hacen en el laboratorio, hasta un diagnóstico, colaborar con el diagnóstico médico, como se hace en Venezuela. En fin, que hago una labor como el bioanalista venezolano. Solo que aquí se hace todo, no tenemos auxiliar, sino que hacemos todo el trabajo que hace en Venezuela el bioanalista más un auxiliar de laboratorio. En todo este tránsito de la migración, también tuve ansiedad, tuve depresión, 2 niños pequeños, preocupada por la integración familiar, lo que hizo que aumentara excesivamente de peso y me olvidara una parte de mí, me olvidara de que no solamente era homologar, trabajar, atender a mi familia, sino que me olvidara de que había algo en mí que tenía que seguir adelante. Llegué a un punto en que tenía dolores en todas partes del cuerpo, un dolor de rodilla, no podía jugar con mis hijos, no podía correr, no podía disfrutar mis vacaciones como yo quería. Y eso me llevó a tranquilizarme, a hacer la técnica del stop, como yo lo llamo, en detenerme, pensar en mí, conocerme, escucharme y decidir parar para luego seguir avanzando. En reconocerme que en mí había una persona, una voz que me pedía auxilio, que decía, aquí estoy, ¿dónde estás, Ana? Aquí estoy. Escucharme. Comencé con el trabajo personal, con ejercicios de meditación, con ejercicio físico, comencé a leer nutrición, cómo poder encajar lo mental, la nutrición del cuerpo y eso hacer un engranaje total e integrar para que mi salud siguiera funcionando y no decaer. Comencé a hacer una medicina preventiva en mí, aplicar los conocimientos que había tenido en bioanálisis, del doctorado, de la inmunología. Comencé a estudiar nutrición, comencé a leer artículos científicos, di con la alimentación cetogénica, uní la alimentación cetogénica con ejercicios, con la parte mental y logré tener un equilibrio corporal, un equilibrio en donde todavía sigo avanzando, en donde sé que no es fácil para las personas integrarse, en donde sigo con ejercicios de meditación, con ejercicios físicos, con ejercicios de mí misma. Y sigo aprendiendo y conociéndome, porque cada día son nuevos planteamientos, cada día el cuerpo funciona diferente, cada día son preguntas, cada día me enfrento a situaciones en donde eh, tengo que tomar decisiones importantes y seguir avanzando en pro a mi salud, en pro a mi familia y en pro a ayudar a las personas que se me puedan acercar, a las personas que pueda yo ayudar. Existe un grupo de bioanalistas que está en España, la cual de mi parte las he ayudado y las sigo ayudando, que
puedan encontrar un apoyo, en que puedan pensar que antes de salir de su país de origen, ya sea Venezuela, ya sea Ecuador, ya sea Colombia, ya sea cualquier país de Latinoamérica en donde existe el bioanálisis, plantearse primero el planificar, en estudiar primero el camino y si es posible llevar de la mano de alguien que pueda orientarlos a que puedan seguir y encontrar su objetivo final. Porque no solamente es decidir la migración, no solamente es decir yo salgo de Venezuela para obtener un mejor futuro. Sí, es verdad, cuando salimos pensamos en que podemos encontrar un mejor futuro en otra parte, en tener una mejor calidad de vida. En estos países como Europa, Alemania, España, Italia, Grecia, hay colegas que están inclusive en África. Podemos encontrar un mejor estilo de vida, podemos encontrar una mejor calidad de vida, pero la calidad de vida no solamente está en el país, sino está dentro de nosotros, en poder integrarnos, en aprender el idioma, en conocer y en abrirnos a una cultura que ya está nueva para nosotros. No traernos a Venezuela para acá, no traernos al país para esta es parte de Europa, sino que integrarnos sin olvidarnos de nuestras raíces, estar abiertos a aprender un idioma, a comer cosas diferentes, a conocer una cultura. ¿Qué le diría yo a las personas que están saliendo? Que planifiquen, que estudien primero la situación. Si hay que salir de Venezuela, salir, pero con seguridad. Salir a un país más elevado, Alemania, hay que aprender el idioma. Si es posible, ir aprendiendo el idioma antes de salir, traerse los documentos que necesitan antes de salir de Venezuela, saber qué requisitos necesito yo afrontar o pedir ante la universidad, ante una agencia de empleo, ante un empresario, qué necesito saber. Y luego tomar la decisión de irse para un mejor futuro, un mejor porvenir. Europa es un país muy abierto, en donde puedes integrarte estando también abiertos a recibir esa nueva cultura. Habana, mira, me dejas sin palabra porque de verdad que todo lo que has contado es exactamente eh, sacrificio, salir de tu estado de confort. Tú viviste en Venezuela, trabajaste en una empresa que te daba beneficios, que posiblemente tenías el trabajo de tus sueños, pero tu sueño era capacitarte, mejorar tus estudios para volver. Y en realidad se te volteó totalmente, o sea, terminaste de tener la idea que tú volvías a Venezuela para tener posiblemente el cargo soñado, pero te quedaste en otro país, tuviste que hacer vida en otro país, tus hijos no son del todo, bueno, nacieron allá, como dices tú, o sea, en cierta parte sí son venezolanos, pero prácticamente europeos, y tienes a lo mejor... Nada de esto estaba planificado, son exactamente curvas que te dio la vida. De seguro todo esto te hizo más fuerte, todo esto te hizo ser más segura de ti, porque eso nos pasa a todos los que somos extranjeros. Vamos a un país, en un momento, los inicios posiblemente nos sentimos vulnerables, tenemos esa parte de debilidad personal, mental, psicológica, porque estamos como digamos en una tierra que no conoces, no tenemos los contactos, no nos sentimos en confianza, pero llegas a como digamos, llegas a esa resiliencia y a esa manera de poder ser el mejor, destacar, porque cuando tú te enfocas en lograr el objetivo en un país que no es el tuyo, donde nadie te conoce, tú tienes que, como digamos, buscar la manera de demostrar que tú eres bueno. Y muchas veces eso ocurre no por el título, sino por cómo te ven, tú hablas, cómo te expresas, con la seguridad, porque a muchos extranjeros nos ocurre esa situación. Vamos a entrevistas de trabajo en un país que no es el de nosotros y resulta ser que ven o notan que sí tenemos el plus que ellos buscan. No están, yo quiero saber cuántos títulos. Yo he tenido situaciones donde fui a entrevistas de trabajo y la persona me decía,
no, ok, tienes título, eres ingeniero, todo esto, pero quiero escucharte, quiero saber exactamente qué has hecho y considero que posiblemente eso también te ocurrió a ti. Aquí, ya me conseguí una bibliografía tuya, la voy a leer un poquito, pero eso la voy a poner del principio de todo este podcast. De verdad que me gusta tu historia, sí he visto tu contenido y considero que tienes que seguir adelante, Ana, para no romperla. Tú estás para siempre estar, a pesar de que a lo mejor tú dices ahorita te cuesta, que te puede costar, pero yo estoy seguro que con el paso del tiempo lograrás tu cometido. A lo mejor el resultado no es rápido, a lo mejor el resultado es la consecuencia de ese 10% que tú todos los días les vas dando. A lo mejor no le aplicas el 100% porque nos pasa, somos extranjeros, vivimos en otro país, trabajamos, emprendemos, pero no le damos el 100% porque todavía nos cuesta un poco dar el paso de salir a decir adiós trabajo y me voy por mi propia cuenta. Nos cuesta un poco, entiendo eso. Entonces, Ana Varga, una profesional bioanalista que lleva consigo una historia de resiliencia y metamorfosis. Eh, Nacida en Venezuela, ha recorrido el camino hacia España y Alemania, enfrentando desafíos tanto personales como profesionales. A lo largo de esta travesía, el peso de la ansiedad y el estrés la llevó a un notable aumento de peso. ¿Ha logrado salir de todo eso, Ana? Estoy en ello. No he logrado del todo, ¿verdad? Porque es poco o es una gota todos los días. Es tener la motivación todos los días. He perdido ya 22 kilos y sigo. Hay momentos en que soy una persona, soy humana, soy mujer, tengo cambios hormonales, tengo diferentes cosas en mi cabeza, tengo niños pequeños y hay momentos en los que, que pienso rendirme, ¿verdad? Que he pensado, no, esto no es para mí, yo no lo puedo conseguir, pero al detenerme y mirar atrás y ver la cara de mis hijos pequeños en ese momento, eso me motivó a seguir adelante. Es mi deseo de vivir tranquila, con salud y en paz conmigo misma y con los demás. Me enfrento cada día a diferentes críticas, que en su primer momento tomaba las críticas como críticas. Luego, ahora no, ahora las críticas me enseñaron a fortalecerme. Las tomo como un feedback, me detengo, las pienso, ok, debo mejorar en esto, esta persona puede tener razón, esta persona no puede tener razón. No las tomo para mí, sino que las tomo para mejorar cada día. Y en eso estoy, porque es un trabajo continuo, es fortalecer continuamente, como ir al gimnasio, ir a fortalecer el músculo. En el momento determinado que las personas dejamos de entrenar, el músculo vuelve otra vez a su estado original. Entonces es ir fortaleciendo no solamente el cuerpo, sino la mente. Es seguir leyendo, es seguir escuchando, es seguir escribiendo, es seguir adelante y no parar. Es establecer un hábito, una rutina. Pero un hábito no se hace de un día para otro. Hay que seguir automotivándose y en Ok. pensar en que sí puedo hacerlo, sí podemos lograrlo. Mira, en base a lo que dices, me acuerda mucho a Brian Tracy cuando él comenta que el mejor se hace en base a su 70% como digamos, de ánimo, de sus ganas, y el otro 30% forma parte del conocimiento. Parte donde él comenta también de que no hay que buscar el perfeccionismo, porque el perfeccionismo es como, digamos, una ilusión, un sueño. Y en cambio, siendo el mejor, estás dispuesto a tener mejora continua en base a la crítica, en base al problema que tengas en ese momento y tampoco nunca perder el foco de cuál es la meta. Nunca perder el foco de cuál Exacto. es la meta. Hay muchos libros que si los lees posiblemente te van a llevar al mismo mensaje, lo dicen de diferentes maneras o lo explican de diferente manera con un storytelling diferente, pero al ver tu historia vivida,
Me llama la atención exactamente de hacerte varias preguntas. Quiero varias preguntas. Si puedes, tómate tu tiempo para responderlas. ¿Cuál es la mayor adversidad que has enfrentado en tu vida y cómo la superaste? La mayor adversidad fue la migración. Ah, mira, sí. Fue no poder ejercer mi profesión, que desde niña quería hacerla, encontrarme con un país en donde, aunque habláramos el mismo idioma, no nos entendíamos, en que encontrarme con una pared, en decir, yo soy licenciado en bioanálisis, yo sé hacer muchas cosas en un laboratorio, sé hacer lo que yo sé hacer y sin embargo me decían, no, aquí no está permitido, sino que tienes que tener tu título homologado, porque aquí ese empleo lo hacen otras personas. Y tenía yo que quedarme callada y decir, está bien, tengo que hacerlo, si no, no podía avanzar. Eso fue el mayor obstáculo que yo enfrenté. Era como, ¿cómo lo digo? Me fue la pena. Era como, no decepción, sino, déjame buscar, no, tampoco era miedo, era impotencia. Impotencia. Me sentía impotente porque aunque yo sabía hacer muchas cosas, no podía hacerlas. Tenía que ir por el camino donde me estaban indicando. No había otro. Si Tenía que tuvieras que seguir por resu- ahí. si tuvieras que resumir tu historia de éxito en una sola frase, ¿cuál sería? Tener disciplina. Disciplina y la paciencia unida con la gratitud es la base de todo. Ya me has contado varios momentos que han cambiado el rumbo de tu vida. ¿Tienes alguno en específico? La maternidad, el hecho de seguir creciendo, la motivación que me da ser cada día mejor, el poder ayudar a las personas. No tengo palabra que agregarte, pero de verdad que es digno de admirar que, que te hayas, que te haya tocado vivir esa historia, pero no sé, a veces las vueltas de la vida es algo que tú puedes pensarte que vas a tener un pasado al que tienes en mente, pero todo puede voltearse y tú podrías decir que lo que has vivido ha volteado a tu favor o no ha volteado a tu favor. Sí, yo pienso que nada es el contrario. A veces el destino, el universo, Dios, te pone en un camino para mejorar o para protegerte de otra cosa. A mí me tocó salir de Venezuela, no salí sola, estaba casada y dejé a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia. Sin pensarlo, pensaba yo regresar, pero o volver, pero no se pudo por diferentes circunstancias. Y yo pienso que todo es un aprendizaje. Sí ha sido a mi favor, porque la situación del país no ha sido buena. Tengo dos hijos que han nacido acá. Mis hijos hablan varios idiomas, su educación es diferente, estamos en un país más seguro, tenemos un mejor estilo de vida y cada día seguimos ayudando a las personas que están a nuestro alrededor, ya sean latinos, ya sean alemanes, ya sean españoles, porque estamos integrados en una sociedad en donde nos dio la oportunidad de crecer e integrarnos. Qué bueno. O sea, podríamos decir que a pesar de que ha habido momentos difíciles y momentos de, no sé si tú le llamas así, o sea, la- los tropiezos y fracasos forman parte del éxito. Sí, en ese momento no somos capaces de verlo, sino quizás nos deprimimos, nos da ansiedad, nos queremos poner pequeñitos o nos aislamos. Pero luego, cuando eso pasa y vemos y tenemos la motivación de seguir, nos damos cuenta de que ese fracaso no es fracaso, fue un empujón, una palanca para seguir adelante. Cuando yo tuve que aprender un nuevo idioma, no fue fácil tampoco, porque aunque estaba en diferentes cursos, el país, como Alemania, te da la oportunidad de hacer cursos de integración y cursos de idioma. Él
existe la agencia de empleo en donde ayuda a la familia que está llegando a salir adelante, a aprender los idiomas. Sin embargo, cada persona avanza diferente. Sin embargo, el idioma no es decirte, sí, yo te aseguro que vas a aprender el idioma en un mes. No, cada persona es diferente y cada cabeza también es un mundo. Lo que te iba a decir era que después de aprender el idioma, me enfrenté a que no solamente es la homologación de los títulos en la parte burocrática de oficina, sino que tuve que ir al Ministerio de Salud a presentar exámenes orales para certificar que sí sabía el idioma, tanto escrito como hablado, porque el Ministerio de Salud alemán quiere que, o la Oficina de Salud de cada estado, quiere asegurarse de que yo entienda al paciente, en que sepa comunicarme, así no sea perfecto, pero que lo entienda en su totalidad y saber qué hacer en diferentes acciones. Eso fue un momento en que me dio miedo porque tenía que yo hablar acerca de mi vida en otro idioma, de todas las cosas que había aprendido y lo superé, ¿verdad? No fue perfecto mi idioma, pero seguí adelante. En base a Entonces, todo, no fue un sí, fracaso, fue un éxito. en base a todo esto que tú me dices, ¿en algún momento pensaste en rendirte? ¿Qué te hizo seguir adelante? Sí, yo cuando estuve en España, yo estaba embarazada, no tenía empleo, mi esposo en un momento determinado tampoco. Vivíamos, nos ayudaban nuestros padres, nos enviaban algunas veces dinero, pero no a nivel bancario, sino que por amigos que viajaban a España, nos enviaban cajas de comida, harina pan, enlatados, galletas. Pensé en rendirme y regresar. Me hizo salir adelante las ganas de vivir mejor, de tener una mejor calidad de vida, en ofrecerle a mis hijos y a mi familia que podían venirse a un país y poder vivir mejor. Eso me hizo salir adelante, ver la cara, los ojitos de mis hijos, ya estando un poquito más grandes, la cara, la sonrisa. Yo quería mantener esa sonrisa y eso me hizo volver a migrar. ¿En algún momento manejaste alguna crítica o el escepticismo de alguien en tu camino al éxito? Las críticas las tomé como fortaleza, las tomé como feedback. Las críticas me hicieron daño, sí, porque en el primer momento, yo cuando estaba en Madrid, por ejemplo, llegamos en el invierno y yo tenía que ponerme capas y capas de ropa para que no me diera frío, porque el vestuario, la tela de un país tropical no es lo mismo que estar en un país donde hay varias estaciones. Tenía que ponerme dos franelas, tres calcetines, dos pantalones, abrigos y, y la gente cuando yo llegaba al hospital, porque estaba haciendo prácticas del máster, ay, pero llegó la cebollita. Me decían, porque me quitaba capas y capas porque ya estaba en un sitio caliente donde había calefacción. Y tenía yo que quitarme y llevar siempre una bolsita para llevar mi ropa y luego volverme a vestir para salir a la calle. Críticas como ese tipo, críticas como el hecho de la palabra, por ejemplo, el hecho de votar. Yo voto, vamos a botar la basura, en España se dice tirar la basura. Y decían, estos latinos que vienen para acá a querer cambiar el idioma, a destruir el idioma español o a quitarnos el empleo. Yo no decía absolutamente nada, yo me quedaba callada, yo, bueno, no entendía a veces. Y luego pensé cómo lo decía y dije, no, pero es que eso para mí es una fortaleza. Si ellos aquí no dicen votar, cambio y digo tirar para que ellos me entiendan. Si ellos aquí no dicen cerrar la puerta, sino entornar la puerta, yo lo hablo como ellos y voy intentando de una manera u otra bajar ese estado de ansiedad que eso me causaba e integrarme, comenzar a sonreír. Eso me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. El hecho Sí. de yo poder salir a la calle, sonreír y saludar, no pasa nada.
Bueno, eso sí lo he escuchado mucho, muchos venezolanos o que están en España, que después que le forman el mogollón, después de Sí, todo, no pasa nada, hijo, no pasa nada. Y ahí no pasa murió. nada, pero ese no pasa nada tiene doble, ¿no? Porque ahí no pasa nada de no pasa nada para ellos, pero dentro de mí sí pasaba. Sí pasa, ese no pasa nada, sí pasa. Es que dentro de mí me siento criticada, me siento débil, me siento pequeña, que si yo no sé manejar ese no pasa nada, me hace daño. Es dejar Me, gu- fluir y decir, Me gusta eso que comentas porque yo creo que eso no sé si forma parte de aprender en la vida, de que a pesar de que cuando existe una crítica a nivel emocional, uno si no conoce cómo dominar o cómo tratar esa crítica, se te convierte en un problema de ansiedad o un problema, como digamos, de emocional y si no sabes cómo tratarla, cómo darle la vuelta, te terminas enfermando, te termina dando algo. sí, si nosotros no sabemos gestionar esa crítica y me digo para mí, eso no me pertenece a mí, sino a esa persona, que esa molestia o esa crítica no es para mí, sino para ella, termino en un estado de ansiedad, de estrés, de depresión e inclusive conozco personas que ya no quieren salir a la calle porque tuvieron una mala experiencia con un nativo, con alguien de acá y esa persona, no siendo latina, de otra nacionalidad, ya no quiere salir, porque una mirada, o por un mal gesto, o por una crítica. Entonces, si no sabemos gestionarla y decirnos, eso no es mío, yo estoy aquí para cumplir un objetivo, tengo dos niños, tengo hijos, yo tengo por qué salir adelante. Pero no es el común, ¿verdad? Porque también tengo situaciones conocidos o alguien que nos cuenta de historias parecidas, que le ha tocado ir a otro país a dominar otro idioma y por lo menos tuve un caso de un amigo que me contaba, mira Armando, yo llegué a tener personas que me trataban mal porque yo no hablaba el idioma correcto, pero también hubo gente de este país que me escuchaba y me decía, no Sí, importa, adelante, adelante, sigue hablando a tu manera más bien, le decían en su idioma, te admiro, tú por lo menos hablas dos idiomas, yo no he salido de este país y domino un solo idioma, tú dominas dos o no sé exacto. cuántos. Y eso uno como que lo valora y uno dice, wow, que te lo reconozcan Sí. es muy Sí, bonito, es muy bonito. yo he tenido pacientes que me dicen, me gusta cómo es tu pronunciación española, porque hablando el alemán, mi pronunciación no es como un alemán, sino que es más fluida. Entonces me dicen los pacientes, te hablas bonito, sigue hablando así. Como también he tenido pacientes que dicen, yo no quiero que me trate una extranjera. Y esa persona sabe sacar sangre y esa persona sabe atenderme. Yo quiero una alemana, yo no quiero extranjera. Pero luego, cuando se, Eso oye, es sí, que no conocía cómo trabajabas. eso sí es bonito, porque te digo, también nos pasa a muchos. Nosotros, por lo general, cuando vamos a un médico y no nos pasa, pues, que no es nuestra nacionalidad y vemos que son tan fríos que todo es, más que todo, escriben en un papel, le dan el papelito y que vaya y que le hagan un examen y tome esa medicina, ya. Eso es todo, sí, todo. No te tocó, no te observó, no habló contigo en ningún momento. Y en cambio, cuando tú vas con un profesional que ya tú sabes que es de tu país, tú ves que tiene como que el momento de hablar un poco más contigo, es más cálido. No es que todos son cálidos, ¿ok? Pero sí siente uno como que, oye, me gustó, me atendió y por lo menos me sentí atendido y la experiencia, vives una vida diferente a la que puedes vivir con, no estoy diciendo que todos sean iguales, pero sí ocurre situaciones. Pues yo también tengo hijos y cuando iba a los pediatras, yo veía que los pediatras X hacían todo con puro papel, papel y decía examen, medicina. No lo tocó, no lo revisó, no lo esculcó, no nada. O sea, en cambio, otros sí veo que por lo menos cuando son
He tenido la situación de médicos venezolanos, se notan que se paran, esculcan al muchacho, lo visualizan, hablan contigo, te preguntan cómo, qué tal te estás dando. Entonces uno se siente, por un lado, atendido, por un lado, la experiencia que nos pasa a los que somos extranjeros en diferentes países. Sí, Cosas así. es cierto, eso es cierto. Fíjate que, que la medicina también ha dado un vuelco, ¿verdad? La medicina hacen falta médicos en estos países, por lo menos yo te hablo de Alemania, y hay poco personal y hay muchos pacientes. Las citas son demasiadas largas y el médico, prácticamente la institución, les cuenta el tiempo. Tienes que estar 9 minutos con cada paciente. Entonces, tratan de hacerlo tan rápido que no se detienen a evaluarlo. O también que se ha vuelto la medicina a nivel económico. No tratan, no es una medicina preventiva, sino que también las personas esperan a tener la enfermedad para ir al médico, para hacerse los análisis de laboratorio. Anteriormente, se le aconsejaba a las personas que fueran 2 veces al año al laboratorio, por mínimo, hacerse un perfil completo. Ahora no, ahora por la situación económica en los diferentes países, solamente las personas van cuando están enfermas. Y los médicos, también la medicina ha cambiado tanto que ya ellos se apoyan mucho en el laboratorio y no tocan al paciente, no preguntan, no le hacen esa anamnesis, ese cuestionario para tener esa cercanía con esa persona. Por el tiempo, por falta de personal, por la parte económica, hay muchos factores. Pero sí es verdad lo que tú dices, que cuando conseguimos a un personal de salud que habla el mismo idioma, ahí nos abrimos. Y buscamos Sí. siempre tener al odontólogo venezolano, al pediatra latino, si no es venezolano, puede ser colombiano o cualquier, porque prácticamente casi todos los de Latinoamérica tenemos la misma formación. Fíjate que a mí hay un video en YouTube que no sé si fue, eso fue en diciembre y era de Alemania, donde mostraba en una escalera la cantidad de profesionales extranjeros que había en una clínica o un hospital. Quedaron como 10, pero la escalera de todo el hospital que estaba ahí, no sé por qué se levanta la mano, pero debe ser porque mueve la Yo mano. tampoco sé. eh, Sí, yo eh, sé porque moví la mano. bueno, no sé, queda ahí, yo igual lo edito. Entonces resulta ser que iban pasando y decían de Colombia y todos para afuera, todos se bajaban de la escalera. Entonces a lo último ellos decían, ay, se cambió la cámara. A ellos decían lo importante que es el profesional extranjero en Alemania. Lo importante, o sea, en esa clínica o en ese hospital eran como 20 alemanes, pero la escalera estaba full, no sé si lo has logrado ver y nombrando países y va saliendo, va hacia la escalera hasta que quedan los alemanes solitos, como 20. Sí, sí, yo vi ese vídeo, yo creo que lo compartí. Decía algo así como que Alemania quiere sacar a los extranjeros y entonces hay sitios de trabajo y también pasaba a un hospital. Se van todos los extranjeros, solamente quedan 3 alemanes o 4, pocos Algo alemanes así. o pocos países de estos países europeos. Y es así, en el hospital donde yo estoy hay diferentes nacionalidades. Hay árabes, hay filipinos, hay españoles, hay italianos, hay colombianos, hay africanos y pocos alemanes. Lo importante que es exactamente el profesional extranjero para esos países. Todo escuchar eso también, y bueno, tú estás allá. Una de las cosas que yo diría que ¿qué cambió en tu vida sabiendo de que, como lo dices tú, uno se termina mimetizando porque aprende el dialecto de un país y a decirlo de la misma manera, porque nosotros quizás tenemos la costumbre de decirlo de otra manera, terminas mimetizándote y la jerga de ese país para poder comunicarte con la misma gente en ese mismo idioma, porque muchas veces si tú tratas quizás de cambiar un chiste o una jerga de tu país a ese país, ni te entenderán. Se quedarán como que, ¿qué me dices? Si lo llevas al idioma. ¿Te pasó? Sí, sí, sigue pasando, ¿no? Sí, sí. Por lo menos lo que te comenté en España,
que el hecho de sacar la sangre es extraer sangre. El hecho de tirar la basura, yo decía botar la basura, pero aquí los españoles para botar es botar la pelota. Vamos Ok, a botar. ok. Aquí en Alemania, la pronunciación, pero no pasa nada, ¿no? O sea, se sigue adelante, ellos entienden. Si es otro idioma como es el alemán, se entiende. Si yo trabajo mucho con urgencias, yo estoy en un laboratorio de análisis clínico en donde también estamos atendiendo urgencias. Y cuando el médico tiene una urgencia, él me llama, necesito un examen rápido o necesito el resultado de esto o necesito una transfusión porque llega un paciente que tiene 2 gramos de hemoglobina. Entonces yo sé responder a ese tipo de preguntas, a ese requerimiento. Sí, mira, yo tengo aquí sangre de tal tipo, te voy a enviar tantas unidades, o no tengo que pedirla, o el resultado de un paciente es este, y me pregunta a veces, ¿qué te parece ese resultado? ¿Tú crees que podríamos hacer otra vez o de este valor? Qué bueno, qué bueno, qué bueno porque en sí valoran tu, como digamos, tu capacidad y experiencia o tu profesionalismo en eso que estás ejerciendo. Voy a cambiar un poco el tema porque ahora quiero irme a la parte de Ana, de la mujer que está buscando un emprendimiento que está naciendo en base ahorita como digamos, todo este mundo quiere en el mundo digital y los que no se montan nadie los conoce, pero tiene como digamos la posibilidad de aportar o dar un servicio o aportar algo que dominas, que mucha gente no lo domina y que como digamos te apoyas en redes sociales para llegar a públicos que quizás no están en tu mismo país, pero sí buscan eso que tú tienes, de como digamos, de ahorita, lo que viene siendo ahorita bienestar, de todo lo que tiene que ver con la alimentación, también con emociones, porque en sí veo que tu página Nutriviewments, yo lo voy a tratar de editar el video con ese, ponértelo ahí una etiquetica con eso. Voy a poner tus redes sociales abajo de tu pantallita. Cuando puedas me las mandas todas las que estés utilizando para eso. Veo que ahorita también estás muy activa con TikTok, veo que estás muy activa con Instagram, o sea, estás como digamos preparando una marca personal que busca un ingreso pasivo y también darle alternativas a muchas personas en el mundo de la salud. Estás en silencio, no sé quién, yo no te puse en silencio, te pusiste tú en silencio. Es que estaba tocando porque creo que se me va a terminar la batería. En una parte, en un momento determinado, me Ay, avisó pero yo el no sé, audífono. Ahí, no puedo ver, ¿no? ahí te escucho clarito. Ok. Em, este emprendimiento sale a raíz de toda mi preparación. Realmente es biopsicoinmunonutrición. La parte bio viene de la parte biológica, de la parte corporal, la parte psicosocial, la parte mental, la integración social que puede haber, que es el beneficio para tener una completa salud. La parte inmunológica, soy doctora en inmunología, y la parte nutricional por todos los cambios que hubo en mí, tanto a nivel mental como a nivel corporal. Tengo una certificación en nutrición moderna que también me ha ayudado a seguir adelante con este emprendimiento a nivel de conocimientos, a nivel de entender mejor la relación mente, corazón y cuerpo, ¿verdad? Cuerpo espiritual, cuerpo mental. De eso lo acorté a NutriBioMind, nutrición, mente y cuerpo, en donde hago un enfoque integral del ser humano y explico que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino que la salud es un equilibrio en su totalidad. Es equilibrio mente,
cuerpo físico, tus sentimientos, las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, porque no hay que ver el cuerpo de una manera aislada, sino de una manera integral, porque el cerebro no funciona solo sin nuestro corazón y sin nuestro sistema digestivo. Es un equilibrio en total. Eso me ha llevado a tener la motivación de enseñar a las personas a primero a conocerse a sí mismas, a saber qué ocurre dentro de cada una de ellas. Cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, cada mente es diferente. Y me motiva ayudarlos y ver en su cara una sonrisa o ver en sus ojos, oye, tienes razón, he logrado cumplir mi objetivo, gracias por ayudarme. Hace un mes hice un reto gratuito de el miedo a la cámara para emprendedoras, para personas, para cualquier persona. Pero las personas que se apuntaron a mi reto, la mayoría eran mujeres que están emprendiendo. Pero realmente no es el miedo a la cámara, no es el miedo al objetivo de la cámara, es el miedo a enfrentar tu miedo, a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a que pueda pensar mi familia, porque yo estoy exponiendo, porque estoy siendo vulnerable. Y esas personas lograron en 5 días salir de una etapa y cambiar su manera de pensar, cambiar de una manera de ser más fuertes, de ser más resilientes, de decir, oye, tienes razón, el miedo no me va a sacar de este estado. Es enfrentarte al miedo y buscar en el miedo una oportunidad. Eso me da a mí una motivación de seguir adelante y poder seguir ayudándolas como yo lo sé hacer. No te escucho. Ahora eres tú que estás en silencio. Ya pasamos la hora. Voy a tratar de hacerte unas preguntas y trata de responderla de una manera rápida y práctica, porque después tengo que editar este video. Yo pensé que iba a ser un video de 30 minutos y ya pasamos la hora exactamente. Son las Fíjate, 18, son las 18:08, ya pasó una hora exactamente y algo minutos. hasta que Estas se van a me quita ser, sueño, ¿eh? bueno, disculpa si espero que puedas No, no dormir para nada, feliz. me motivé y estoy más No, activa no, pero ahora. está muy bueno. Mira, ¿cómo defines el éxito hoy en día? ¿Ha cambiado la perspectiva en el tiempo? A ver, ¿cómo defines el éxito hoy en día? ¿Ha cambiado tu perspectiva con el tiempo? El éxito es la disciplina. El éxito es, para mí, tener un equilibrio, estar feliz. Es el brindar amor porque sabes que a manera que das, vas a recibir. Mi perspectiva se ha transformado. Yo diría que no ha cambiado, sino que se ha transformado. Sigue siendo la misma en querer ayudar y en querer ser mejor cada día. Y desde que soy de Venezuela, yo he querido ayudar. Fíjate que mi primer momento era poder salir y ayudar a las personas y regresar a ayudar a esas personas a seguir con una enfermedad y a poder integrarse con esa enfermedad. Ahora sigue siendo lo mismo, sigue siendo ayudar, el dar, el darme como profesional y como persona y avanzar. O sea, podríamos decir que tu misión de vida siempre ha sido ayudar al prójimo. Sí, Está sí, bonito. ¿Qué le harías a alguien que está pasando por un momento difícil y quiere lograr algo grande? que se detenga, que se escuche, que crea más en ella y que si unas personas lo pudieron hacer, ella también va a poder hacerlo. Pero lo principal es escucharse y tener la seguridad de que esa voz que te está diciendo dentro de ti que tú puedes, tiene razón, es escucharte. Bravo, Ana. Mira, con todo lo que he escuchado de ti, yo diría que tú tienes que hacer un libro en un futuro. Si no lo tienes como objetivo, ojalá algún día tengas algo así como un libro de tus vivencias o algo que quieras compartir. La verdad, tienes mucho que dar. Me gusta tu personalidad, me gusta como digamos tu positiva de estar ayudando a los demás.
Desde que te conozco en este mundo online, he visto que todos esos fracasos te han hecho más fuerte, te han hecho más, no digamos fracaso, pueden ser palabras fracaso, pero también pueden haber sido golpes de la vida o cosas difíciles, porque en sí todo forma parte del éxito. Todo forma parte de hacerte más fuerte, todo forma parte de hacer quien es Ana Vargas hoy en día. ¿Y qué sigue para ti? ¿Cómo te ves tú en los próximos años? Que sigue seguir ayudando, seguir con la motivación, estar más saludable, tener energía. Me veo una mujer que abierta a ayudar a diferentes personas independientemente de la nacionalidad, independientemente del idioma. Y me veo tranquila, en paz, serena, sabiendo escuchar, sabiendo tomar decisiones y en aconsejar cuando me lo pidan y no irme a aconsejar a alguien que no lo necesita o que lo está pidiendo. Sí. Mira, eso me recuerda muchas veces que quien quiere ayuda, la busca. Muchas veces nos ha pasado Sí. o también nos ocurre de que queremos aconsejar a alguien, pero si no te lo ha pedido, no te va a escuchar. Son cosas Ujú. que, como dice por ahí, quien quiere ser ayudado, tiene que buscarlo, porque a veces nos ha pasado, no sé, si en amigos, familiares, lo que sea, que estamos dando consejos y nos hemos parado si esta persona no estaba esperando que tú le dieras un consejo, solamente quería que lo escucharas. Y que todo tiene su momento, cada persona tiene su momento. Sí. Mira, Ana, por favor, comparte, si quieres, escribe, dilo ahorita, yo lo voy a dejar para que cualquier persona que quiera, así sea escribirte un correo o buscarte por redes sociales, ¿cómo te busca? Estoy en Instagram como Ana-L Vargas, porque yo soy Ana Luisa Vargas. En TikTok estoy como NutriBiomind. Mi correo es el correo de NutriBiomind, NutriBiomind, M-I-N-D, al final, arroba Google en gmail.com. Simplemente así, o en la biografía de Instagram está mi número de WhatsApp, árbol este online, Ya. está el TikTok, un mensaje por Instagram, contesto cuando, yo generalmente contesto bastante rápido. Mira, Ana, de verdad agradecido con la oportunidad que nos has dado. Te voy a decir que estoy preparando una cantidad de podcasts donde conjuntamente con un equipo estamos buscando mostrar exactamente los momentos de superación y lo que lo llevó al éxito o a una calidad de vida diferente a la que ellos tenían. Por lo general existe el mensaje de que los momentos difíciles crean gente fuerte, los momentos fáciles no crea gente fuerte. Eso nos pasa a muchos de que nacimos en años muy, mucho más anteriores a esto, que nos pasa, pues tenemos hijos, no sé si es tu situación, yo tengo hijos que juegan Fortnite, mira, hacen de todo, pero les cuesta vivir el mundo real y tú le dices, bueno, pero si tú eres hasta inmortal ahí, ¿cómo es posible que esto no lo domines? Y ellos se quedan, pero papá, son situaciones Son diferentes situaciones y es así. de crianza, todo es una burbuja en este momento. Pero bueno, Ana, mira, de verdad agradecido. Voy a preparar el material, te lo voy a mostrar antes de publicarlo. Y después de ahí lo que voy a hacer es hacer como una especie de short, porque vi varias posibilidades hooks contigo en esta grabación, ponerlos y también apuntar a tus cuentas para que te sigan, que te busquen. ¿Te parece? Sí, como Hay, quieras. hay También partes tengo un ahí, podcast, también buenísimo. tengo un Entonces, podcast, pero el podcast lo dirijo a meditaciones de ah, salud. buenísimo. Em, hice solamente uno para mujeres embarazadas, para personas que quieren quedar embarazadas, porque yo dirijo las meditaciones, son personalizadas, entonces yo tengo que pensar en una persona para yo hacer las meditaciones. Son meditaciones de sanación, en donde dirijo a las personas a que conozcan su cuerpo, las células,
qué órgano exactamente puede estar afectado y qué Uy, se cayó. sí, adversidad Lo siento, pero no fue digas nada, no digas nada. cuando, Espérate. Arranca, pues, dale. Esto es un tras cámara. o sea, lo más difícil que yo pude haber enfrentado en todo este recorrido fue cuando me enfrenté a la migración. Yo pensaba que al salir de Venezuela yo podía ejercer mi profesión en cualquier parte del mundo. Y cuando yo llegué a España, Ana, ¿te puedo pedir algo? ajá, Esa cámara tuya